Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería para Todos. En esta oportunidad vamos a seguir con el curso de reparación de fuentes conmutadas. Si no has visto los videos anteriores, los dejaré abajo en la descripción de este video. En esta oportunidad vamos a ver los componentes electrónicos encontrados en SMPS y sus posibles fallas. El primer componente que vamos a ver es el fusible. El fusible tiene la marca como F. El propósito de un fusible es abrir un circuito electrónico cuando el flujo de corriente excede una cierta cantidad determinado por la clasificación del fusible. El fusible se utiliza en las tarjetas electrónicas para que a la hora que haya una sobrecorriente, él se rompa, se abra el filamento que tiene internamente y no dañe los otros componentes. Para eso se utiliza el fusible. Por eso que es una falla cuando hay un cortocircuito y conseguimos el fusible dañado, se puede reemplazar una vez, y si se vuelve a quemar es porque hay un cortocircuito en la tarjeta. El siguiente componente que vamos a ver es el varistor. La ubicación de la placa está marcado como la letra Z, en otras tiene RB o ZNR. ¿Qué significa el varistor? Es un óxido de metal varisto. Es resistencia simétrica dependiente de voltajes destinadas a proteger el equipo de voltajes transitorios resultantes de las entradas de rayos y antes del puente rectificador. El uso de los varistor no solo reduce la posibilidad de daños eléctricos, pero también mejora la fiabilidad del equipo. Para medirse el varistor se mide en continuidad y no debe dar lectura en el multímetro. Si da lectura, en ninguno de los dos sentidos tiene que dar lectura. Si hay lectura, entonces se desarrolla un breve corto. Y con el fusible se prueba con continuidad y debe dar continuidad. Les recuerdo que tengo unos dos videos en mi canal que tratan de medición de componentes electrónicos. En esta parte del curso solo voy a nombrar los componentes de la fuente conmutada y su posible falla. El otro componente que vemos es la sección de filtro EMI y RFI. Está ubicado en la placa, está marcado como L y C. EMI significa interferencia electromagnética, también conocida como RFI, interferencia de radiofrecuencia. Es una energía electromagnética no deseada que contamina el medio ambiente. Su propagación a través de la radiación y la conducción de potencia sobre el sistema. La señal y las líneas eléctricas pueden afectar el funcionamiento del equipo alrededor de la fuente. Este circuito consta de una o dos bobinas y generalmente uno o dos condensadores de no polaridad, según el diseño. Algunas veces todos estos componentes están integrados en un solo integrado. La función de este circuito es atenuar las fugas del campo magnético para evitar interferencia de radiofrecuencia. Este circuito es bastante robusto, a menos que si un rayo golpeara podría destruir fácilmente las bobinas. Usted puede probar la bobina con un multímetro normal ajustado en el rango de ohmios y los condensadores no polarizados con un medidor de capacidad digital. Ahora pasamos a ver el termistor de coeficiente de temperatura negativo, que se llama NTC. Está marcado con las letras TH, R o NTC. La función es limitar la corriente de entrada que puede destruir los componentes en la sección de energía durante el inicio. El termistor NTC tiene una resistencia relativamente alta a temperatura ambiente, por lo que limita la corriente que carga los condensadores de riel de carga. Como el termistor se calienta, su
su resistencia disminuye, por lo que la fuente de alimentación se vuelve relativamente de baja impedancia. Puede medirlo usando su multímetro en continuidad y debería mostrar una lectura de ohmios bajo. Recuerde que en todas las fuentes conmutadas no se encuentran este componente. El puente rectificador está marcado como D o BR. El puente rectificador puede venir en 4 diodos individuales o en un solo paquete. Depende del diseño de ingeniero que quieran usar. Si se encuentra que un diodo está en cortocircuito, tiene que reemplazar a los otros 3. La razón de ello es si no lo hace, si no reemplaza a los otros 3, podría ser una alta probabilidad que los otros 3 diodos se pongan en corto otra vez. Aquí vemos los puentes rectificadores en forma de paquete. Filtro capacitor grande. Está marcado como C. Este es el más grande condensador electrolítico encontrado en cualquier fuente. La función es eliminar la ondulación en la línea y proporcionar una corriente continua y limpia a los circuitos. Este condensador tiene 4 fallos comunes: abultado, circuito abierto, alta ESR, cortocircuito. El abultado, la tapa de aluminio en la parte superior se abre o explota, indica un problema de sobretensión. Circuito abierto, la capacitancia se redujo al valor de 0, que indica que la parte interna ya está rota o el electrolito se ha secado. Alta ESR, algunos condensadores de filtro tienen un buen valor de capacitancia, pero el valor de ESR se dispara, haciendo que la fuente de alimentación deje de funcionar. El valor de ESR del condensador electrolítico solo se puede medir utilizando un medidor de ESR. Cortocircuito, un condensador de filtro cortocircuitado puede fundir completamente el fusible. La resistencia está marcada como R. La función es limitar la corriente de un circuito electrónico. Los problemas de resistencia podrían estar en la forma de circuito abierto, se convierten en ohmios altos y conductores rotos, quemados, decolorados, debido a la oxidación e incluso al problema intermitente. Usando solo el multímetro digital configurado en el rango de ohmios, podrá detectar la mayoría de las fallas de resistencia en el circuito de alimentación. Capacitores no polarizados están marcados como C. Estos capacitores pueden encontrarse en el circuito RFI y en el lado primario del suministro de alimentación. Algunos de estos condensadores forman parte del circuito del oscilador. Los problemas que pueden causar estos capacitores son circuito abierto, capacitancia salida del valor y cortocircuito. A veces, bajo fuerte cortocircuito en la fuente de alimentación, estos condensadores podrían agrietarse y tendrán una marca de quemada y se abrirán. Para probar estos capacitores pueden utilizar un medidor de capacitancia digital para probar el valor de la capacitancia y un medidor analógico configurado en X10K ohmios para comprobar si hay cortocircuito. El puntero debe bajar después el condensador estará completamente cargado. El diodo Zener está marcado como D o ZD. No todas las fuentes usan diodo Zener en el circuito. Para aquellas fuentes que usan el diodo Zener es destinado a proteger el IC Power y apagar la fuente de alimentación. En caso de que si hay sobretensión, los diodos Zener pueden desarrollar cortocircuito o circuito abierto o incluso fugas cuando se prueban con un medidor analógico ajustado en la escala de 10 kΩ. Diodo está marcado como D. Se pueden ver diodos de señal ultra rápido que tienen la marca de 1N4148, diodos de recuperación como BA159 y UF4004, y entre otros. En la sección primaria, los diodos de señal podrían ser parte del circuito del oscilador y el diodo de recuperación ultra rápido en convertir el voltaje de corriente alterna en corriente continua para el suministro al IC Power. Transistor bipolar está ubicado en la placa como
Q. Para modelos más antiguos de fuente se podrían ver más transistores en comparación con un modelo más nuevo de fuente. Los transistores son parte del circuito del oscilador y podrían desarrollar cortocircuito, circuito abierto y fuga, que causen la pérdida de energía de suministro para dejar trabajar totalmente. Transistores IGBT es un término corto para el transistor bipolar de puerta aislada. Está marcado como Q. Este dispositivo es una combinación de transistor bipolar y MOSFET. El emisor y colector del dispositivo IGBT es el mismo, como están en un transistor bipolar, en lugar de la base del bipolar. El IGBT tiene puerta aislada como se encuentra en el dispositivo MOSFET. Este transistor se puede encontrar en fuentes, en motor de tracción, fuentes de alimentación interrumpida, UPS, entre otros circuitos. Aquí podemos ver el símbolo del transistor IGBT. Rectificador de control de silicio, SCR. Está marcado en la placa como Q. Se puede encontrar en muchos circuitos electrónicos. Los números de pieza como FOR3G y MCR106 se usan comúnmente en monitor de computadora, especialmente en el lado de la energía primaria. El SCR también puede encontrarse en el circuito de protección contra sobretensiones en el lado secundario de alguna fuente. El SCR consta de 3 pines de puerta G, ánodo A y cátodo DO. Para identificar el pin out, el pin de salida, hay que encontrarlo en el libro de semiconductores. El libro de datos enumera la especificación general del SCR, como el voltio y el amperio. El IC Power está marcado como IC, I o U. El IC Power se utiliza para generar la forma de onda para cambiar el FET de potencia o transistor en la potencia del circuito de alimentación y para detectar corrientes extraídas del lado secundario. Si se extrajera demasiado corriente del lado secundario, el IC Power se apagaría solo. El número de pieza más común para el IC Power es el UC3842 y tiene 8 pines. El IC Power puede venir en muchos tipos diferentes y sin importar qué parte de número es. La función principal es generar una forma de onda de salida para manejar el transistor. En algunos IC Power el transistor ya se ha integrado en uno solo. Las fallas comunes del IC Power son que no da la señal de onda de salida, se cortocircuita, se agrieta la capa exterior y se infla por sobretensiones. FET de potencia. FET significa transistor de efecto de campo. Está marcado con la letra Q. Se usa para prender y apagar el transformador de la fuente de alimentación cuando recibe la señal de la forma de onda desde el IC Power. Suele ser utilizado el transistor FET de canal N y puede ser se puede dañar fácilmente cada vez que hay un aumento de sobrevoltaje en la fuente de alimentación o algunos componentes se han puesto en corto. Aquí podemos ver un diagrama esquemático mostrando un FET de potencia y un IC Power que se encuentran separados. Aquí vemos un diagrama esquemático mostrando el FET de potencia ya construido en el IC Power, ya se encuentran unidos. Se puede ver que se ve la palabra drain, que es la salida del FET que se encuentra dentro del IC Power. Y aquí lo podemos ver físicamente, vemos que tiene más de 3 pines. Transformador de fuente de poder conmutado. Está marcado con la letra T o a veces TR. La función del transformador es convertir la entrada de corriente alterna en otra salida de corriente alterna de diferentes voltajes.
Rara vez se daña, pero a veces se encuentra que está dañado. El principal problema es un corto en el devanado primario. Tienes que usar un probador de bobina, puede ser el probador de anillo azul, para probar el bobinado primario y secundario, pero rara vez tiene problemas este transformador. Diodo de salida secundaria. Está marcado con la letra D. Estos son ultradiodos de recuperación rápida, alta velocidad y diodos no ordinarios. Y el trabajo es convertir el voltaje de señal de corriente alterna de frecuencia alta en voltaje de salida de corriente continua. Los diodos de alta velocidad se utilizan para manejar la acción de conmutación muy rápida de la fuente de alimentación. Las fuentes suelen tener 2 o más voltajes de corriente continua de salida. Algunos diseños utilizan un diodo Schottky o diodo Schottky duales, o incluso algunos diodos Schottky en un solo paquete, y se pueden encontrar en televisores LCD y monitores LCD en la fuente de alimentación. Aquí vemos un típico diodo Schottky dual que viene en un circuito de paquete de circuito integrado, y aquí vemos con varios diodos Schottky en un solo paquete individual encontrados en un televisor LCD. Filtros capacitores secundarios. Está marcado con la letra C y es igual al capacitor grande que su falla que expliqué, pero son de menor tamaño. Bobinas en la salida secundaria están marcadas con la letra L. La función es filtrar cualquier corriente alterna no deseada y dejar pasar la corriente continua. Estas bobinas rara vez tienen un problema, y si hubiera algún problema sería el pegamento descompuesto que se ha comido los plomos que se han dañado el pegamento que a veces trae la placa de fábrica. Si la bobina se abre, el voltaje de corriente continua no puede pasar y el área del circuito se verá afectada porque no hay corriente directa. Con un medidor de continuidad podemos medir las bobinas para detectar si están dañadas. IC autoacoplador. Está marcado como IC. La función principal del autoacoplador en la fuente es monitorear el voltaje de salida, para que los voltajes de salida no fluctúen si hubiera un ligero cambio en la tensión de entrada principal. Si hubiera una ruptura del autoacoplador, causaría que el equipo tenga baja potencia, parpadeo o falta de energía. IC regulador de derivación de precisión ajustable. Este es el que lleva por número el TL431. Está marcado con las letras IC. Este componente es bastante barato y puede obtenerse fácilmente de tarjetas electrónicas que no se usan, que tienen el IC autoacoplador en el mismo. Cuando este componente se encuentra en cortocircuito puede causar parpadeo, ciclos de energía de baja potencia o incluso intermitencia con problemas de potencia. Preset pequeño. Está marcado como BR. La función es controlar la salida general de la fuente. Se encuentran principalmente en el lado secundario cerca del autoacoplador y el TL431. Algunas fuentes más nuevas ya no tienen este ajuste de preset, y los fabricantes tienden a poner en 4 o 5 resistencias de banda como reemplazo del preset. Las comunes fallas son circuito abierto, que puede causar que no haya alimentación o parpadeo o ciclos de alimentación, y hace que la alimentación sea intermitente. Regulador de voltaje. Está marcado como IC. La función de un regulador de voltaje es mantener el voltaje de salida constante a pesar de los cambios y en la carga. Para su información, el voltaje de entrada debe tener al menos 2 voltajes más alto que el voltaje de salida. Eso quiere decir que si se quiere
conseguir un 5 voltios en la salida, por ejemplo un regulador de voltaje 7805, el voltaje de entrada debe ser al menos de 7 voltios y superior. No espere utilizar una entrada de 3 voltios para producir una salida de 5 voltios. De esta manera no funcionará el integrado. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. En el próximo video vamos a ver cómo encontrar los componentes equivalentes correctos en el circuito de la fuente conmutada. Bueno, espero que este video les haya gustado. Denle un like, suscríbanse, porque pienso subir videos nuevos para que estén pendientes cuando los suba. Voy a subir cursos de reparación de laptop, de PC y de televisión LCD. Bueno, les recuerdo que abajo en la descripción dejaré los links de las otras partes de este curso, y también para que vayan y descarguen el libro en PDF de este curso. Bueno, sin más nada, me despido. Hasta la próxima. Chao.